Ya, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, buenas noches con todos. Bueno, doy inicio a a la sesión de actividades académicas que se van a realizar los días sábados a esta hora. Y bueno, el tema que se me ha asignado para mí esta semana es el abordaje de la masa pendicular, ¿no? Eh, bueno, para comenzar, bueno, la apendicitis aguda puede ser complicada o puede ser complicada por una masa pendicular en más o menos el 2 al 10% de los casos, ¿no? Y esta involucra un amplio espectro patológico que va desde una masa inflamatoria que consiste en la inflamación del apéndice, aunado a algunas vísceras y epípilo, lo que se conoce como clemón o plastón apendicular, ¿no? Hasta un absceso preapendicular. ¿Qué significa esto? Que no hay un consenso, no hay una definición exacta de una masa pendicular, ¿no? Como dice acá, involucra una serie de conceptos, lo que para nosotros es un plastón apendicular en la literatura de los países del norte, se conoce como flemón apendicular, ¿no? Y bueno, ahora que está presente justo el doctor Arevalo, yo recuerdo mucho una visita médica que él estaba con sus alumnos y me hizo una pregunta, ¿no? Me hizo una pregunta concreta, me dijo que definiera un plastón apendicular en dos palabras. Bueno, en ese momento se me hizo un poco difícil, pero finalmente él dijo que básicamente el plastón apendicular o masa apendicular es un tumor inflamatorio. Dos palabras significaron eso. Bueno, hasta el día de hoy sigue siendo controversial el manejo de esta patología desde la publicación del doctor Oshner en 1903, en el que proponía un manejo conservador de esta patología, en contraposición con el doctor Murphy, que en 1904 apoyaba o proponía una apendicectomía más un drenaje, ¿no? Y no fue hasta 1945 en que el doctor McPherson demuestra con estudios la efectividad de un manejo conservador. Bueno, como les comentaba, aún existen controversias y no hay un acuerdo general entre los cirujanos en cuanto al manejo de la masa pendicular. El manejo conservador ha demostrado ser muy popular en los últimos años, además de ser seguro y eficaz. Sin embargo, la falta de respuesta puede encontrarse en el 10 a 20% de los pacientes. Cuando hablamos de manejo de masa pendicular, estamos hablando básicamente de tres opciones, o tres opciones de tratamiento. Aquel paciente con masa pendicular que va a ir a una cirugía de emergencia desde el inicio, aquel paciente en el que le vamos a dar una chance de manejo conservador seguido de cirugía de intervalo, y aquel paciente que va a ser totalmente conservador sin una cirugía de intervalo, ¿no? Cuando hablamos de manejo conservador, entiéndase que el paciente va a recibir un tratamiento antibiótico endovenoso, antiinflamatorios endovenosos. Si en el caso lo requiera, irá a drenaje percutáneo, en caso de que presente un absceso intraabdominal, un absceso apendicular. Y bueno, se le puede dar una opción de una cirugía de intervalo en un lapso de 8 a 6 semanas, ¿no? Que es el concepto que hemos tenido todos en el pregrado, ¿no? Cuando se hablaba de un plastón apendicular, que es lo que siempre nos decían, que el manejo es médico, que es con antibióticos en un lapso de 8 o 6 semanas y que en ese periodo se puede plantear la posibilidad de una cirugía, ¿no? Bueno, el objetivo de este tema fue básicamente la revisión sobre el manejo del plastón apendicular o de la masa apendicular, ¿no? En este artículo, por ejemplo, del 2010, que habla sobre el manejo del plastón apendicular o de la masa apendicular, sobre una base de 76 pacientes con diagnóstico de masa apendicular, de los cuales 28 pacientes recibieron o fueron necesarios una operación de emergencia, y a 48 de estos se optó por un manejo conservador, ¿no? En un grupo solamente con antibióticos y en un segundo grupo con antibióticos, además de un drenaje percutáneo. Debido a la evolución torpe de estos pacientes, 26 pacientes de estos requirieron un manejo quirúrgico. Se hizo un seguimiento a 22 pacientes y al cabo de 1.6 meses, por recurrencia, tres de esos pacientes también terminaron en cirugía debido a la recurrencia de los síntomas, ¿no? De los casi 38 meses de seguimiento, 19 pacientes continuaron en observación.
si se hace una comparación de las tablas, bueno, en esa tabla compara básicamente el grupo 1, el que recibió una cirugía de emergencia, comparado con los pacientes que recibieron una cirugía de intervalo, ¿no? Como se puede observar, no hubo diferencia estadística en ambos grupos, ni en el tipo de cirugía, ni en el tiempo operatorio, ni siquiera en las complicaciones posoperatorias y tampoco en la estancia posoperatoria, ¿no? En este otro artículo, publicado en 2015, que habla también sobre el manejo de la masa pendicular, una experiencia de 11 años, sobre una base de 1.127 pacientes, en los cuales en el 4.3% presentaron una masa pendicular. Se hizo una comparación también en ambos grupos, aquellos que recibieron una cirugía de emergencia versus el grupo versus el grupo en el que se optó por una cirugía de intervalo, ¿no? Como muestra la tabla, tampoco hubo una diferencia estadística en ambos grupos, a pesar que en el primer grupo, 8 pacientes de los 25 requirieron de una resección colónica en comparación de 2 pacientes del segundo grupo de 23, pero a pesar de eso no se observó una diferencia estadística, nuevamente como la anterior, ni en las complicaciones postoperatorias y tampoco en la estancia postoperatoria, ¿no? Bueno, en el plano local, esta publicación del 2012 del Hospital Cayetano Heredia sobre el manejo de masa pendicular entre los años 2006 y 2010 sobre una base de 77 pacientes. Bueno, el total de pacientes en este lapso con diagnóstico de apendicitis aguda fue de 2.856, de los cuales 67 pacientes presentaron diagnóstico de masa pendicular y en los que se optó un manejo conservador, ¿no? 9 de estos pacientes tuvo un fracaso, finalmente acabó una cirugía de emergencia, y en el 68 pacientes en los que el manejo conservador resultó efectivo, 8 pacientes fueron a una cirugía de intervalo, de los cuales ninguno presentó complicaciones, y 60 pacientes nunca recibieron una cirugía de intervalo, ¿no? O nunca requirieron una cirugía de intervalo, ¿no? Como conclusión de este artículo publicado acá en el ERU, dice que la incidencia de la masa pendicular en el Hospital Cayetano Heredia fue de 2.7%, una tasa de éxito de manejo conservador de 88.3%, de los cuales solamente el 11.7% se les realizó una apendicectomía de intervalo, ¿no? De los pacientes que respondieron al manejo conservador, solamente el 1.4% requirió de un drenaje percutáneo. A pesar de que, bueno, es un estudio con una población pequeña, ¿no? En este metaanálisis publicado en 2007, sobre una base claro, 2007, sobre una base de 20 estudios con 59.488 pacientes, de los cuales el 3.8 presentó una masa pendicular entre los años de 1964 al 2005, ¿no? Como se muestra acá en la tabla, el índice de morbilidad fue 3 veces mayor en los pacientes en los que se optó por un manejo quirúrgico de emergencia, ¿no? Respecto al manejo conservador, siendo este último exitoso en el 93% de los casos, con una tasa de morbilidad y estancia hospitalaria menor, requiriendo un drenaje percutáneo del 20%. En esta revisión sistemática, también publicada en 2017, sobre una base de 1.943 pacientes, de los cuales 1.400 pacientes fueron manejados de manera conservadora y 543 fueron sometidos a una cirugía de intervalo. Bueno, también se hizo una comparación en ambos grupos. En esta primera tabla se muestra que la tasa de morbilidad y la estancia media hospitalaria fue para los pacientes en los que se optó por un manejo conservador fue de 13.3% y un 9.6% de días de estancia hospitalaria, ¿no? La morbilidad más común reportada fue el absceso no resuelto o la sepsis que requirió manejo quirúrgico, y otras menos importantes fueron la obstrucción intestinal y una peritonitis difusa. Y cuando se hace, bueno, en esta segunda tabla muestra sobre básicamente sobre los pacientes que fueron a una cirugía de intervalo, ¿no? En este grupo, la apendicectomía de intervalo, en estos 540 casos, revelaron una tasa de morbilidad de 10.4% y una estancia media hospitalaria de 5 días, ¿no? En este caso, en este grupo de pacientes, las morbilidades reportadas fueron infecciones de sitio operatorio, infecciones de tracto urinario y obstrucción intestinal.
Bueno, como conclusión de este metaanálisis, la realización de una apendicectomía de intervalo tiene beneficios mínimos para la mayoría de los pacientes con diagnóstico de masa appendicular y puede conducir a un aumento de costos y de la movilidad también. En este estudio, un poco más reciente, de 2019, es una revisión sistemática publicada que recoge la experiencia de 30 años sobre una base de 21 estudios. 17 de estos estudios retrospectivos, 1 prospectivo y 3 estudios randomizados, ¿no? Sobre un total de 1.864 pacientes, de los cuales al 43% se optó por una apendicectomía aguda y a 57%, o sea, 932, un manejo conservador, ¿no? Haciendo una comparación entre ambos grupos, como se ve, no hubo diferencias estadísticas dentro de los, en general, haciendo comparación entre todos los grupos, pero entre todos los estudios, pero sin embargo, cuando se hacen comparaciones en los estudios randomizados, sí se muestra una diferencia estadística respecto al tiempo de la hospitalización y a las complicaciones como infección interioperatoria, ¿no? Solamente en los grupos, principalmente en los grupos randomizados. Esta tabla también muestra que en general la estancia hospitalaria dentro de todos los grupos no muestra una diferencia estadística, pero si se comparan solamente los grupos o los estudios randomizados, hay una ligera tendencia a ser en favor de una apendicectomía temprana, ¿no? En esta tabla se muestra que la incidencia de abscesos abdominales o pélvicos fueron menores en los pacientes en los que se ofreció un manejo conservador, a diferencia de aquellos en los que fueron a una apendicectomía de emergencia, ¿no? Bueno, este metaanálisis, como les comentaba, es el más reciente. Se resume básicamente en que la experiencia de los últimos 30 años se puede dividir en 3 periodos, ¿no? Entre el 87 y el 2001, el tratamiento conservador, aunque aplicado, tenía un valor significativo no muy claro. Sin embargo, a partir de los 2003, la influencia de estudios más grandes y de mejor calidad le otorgaron al manejo conservador un mejor valor estadísticamente significativo, que es el que manejamos actualmente. Pero, sin embargo, a partir de 2010, están cambiando el paradigma del manejo conservador en favor del abordaje laparoscópico desde el inicio. Bueno, este metaanálisis es de una revista de pediatría. Cuando uno se pone a buscar este manejo de masa appendicular o absceso appendicular, hay bastante información. De hecho, hay más información relacionada a los pacientes pediátricos sobre esta disyuntiva entre el manejo de la apendicectomía temprana y un manejo conservador, ¿no? Este metaanálisis, en base de 14 estudios sobre un total de 1.288 pacientes, de los cuales 666 fueron a manejo quirúrgico temprano versus 622 que fueron a manejo conservador, indica que el índice de complicaciones fue menor en los pacientes en los que se optó por un manejo no operativo o conservador, ¿no? Siempre, claro, siempre y cuando haciendo hincapié en que el paciente presenta un absceso o flemón. Sin embargo, cuando el paciente presenta una perforación libre o una peritonitis, obviamente el manejo va a ser preferentemente quirúrgico, ¿no? Igual, en la tasa de readmisiones, en favor de los pacientes en los que se optó por un manejo no operativo. Y en el total de estancia hospitalaria, sin embargo, en esto sí, fue en favor de una apendicectomía temprana, ¿no? O sea, la estancia hospitalaria fue menor en los pacientes en los que se manejó de forma con una apendicectomía temprana, ¿no? Este artículo, aunque es de 2011, perdón, me pareció un tanto interesante porque habla de la masa appendicular y a la pregunta si la cirugía de intervalo es algo del pasado, ¿no? Y se hizo una encuesta a cirujanos, a pesar de que, bueno, la opinión de expertos tiene un valor significativo, tiene un nivel de evidencia 3 y un grado de recomendación D. Se hizo una encuesta a 67 cirujanos en Reino Unido, en el que no mostraron un consenso acordado sobre el manejo de la masa appendicular, ¿no? En otra encuesta, a 90 cirujanos también del Reino Unido, se reveló que el 53% de ellos realizan una apendicectomía de intervalo a las 6 a 8 semanas después de la resolución de la masa appendicular, principalmente por las preocupaciones sobre la recurrencia de los síntomas. Una encuesta más grande, a 666 cirujanos en Norteamérica, reveló que
ellos realizan una apendicectomía temprana en el 86% de los casos, y el motivo más citado fue el riesgo de apendicitis recurrente, que puede ocurrir entre el 21 a 37%. Entonces, a la pregunta si la cirugía de intervalo es algo del pasado, la respuesta corta sería no, ya que la apendicectomía tardía es necesaria en pacientes con recurrencia de síntomas y en aquellos con un apéndice crónicamente inflamado, ¿no? El inconveniente, según lo que dice el artículo, es cómo determinar la permeabilidad de un paciente y cómo determinar un apéndice crónicamente inflamado, ¿no? Ese es el inconveniente. Esto puede hacerse realizando un enema de bario en todos los pacientes tratados de forma conservadora. Sin embargo, esto puede probar ser poco práctico, costoso, ¿no? Pero sin embargo, la tenga abdominal es una buena opción que puede sugerir inclusive la presencia de neoplasias, neoplasias subyacentes, que en la mayoría de pacientes que presentan una apendicitis recurrente. Y bueno, como conclusión, dice que la apendicectomía de intervalo puede omitirse de forma segura después de la exclusión de otras patologías cirúrgicas, con los estudios previamente mencionados, y esto evitaría un segundo ingreso hospitalario y un procedimiento quirúrgico que se asocia a una tasa de complicaciones del 10 al 20%, ¿no? Actualmente, pero sin embargo, actualmente la apendicectomía laparoscópica es una modalidad confiable de tratamiento para la masa apendicular y puede probar ser más rentable el tratamiento conservador, incluso sin la apendicectomía de intervalo, ¿no? Y si el aumento de la apendicectomía laparoscópica se convierte en el estándar, ciertamente convertiría a la cirugía de intervalo o la apendicectomía de intervalo en algo del pasado, ¿no? Que es lo que concluye este estudio del 2011. Y finalmente, ¿qué es lo que dice la actualización de la guía de Jerusalén? ¿Qué es lo que dice la guía de Jerusalén en su actualización de 2020? A la pregunta del tópico 6, que habla sobre el manejo de una apendicitis perforada con flemón o absceso, ¿no? A la pregunta si la apendicectomía temprana es un tratamiento apropiado comparado con la cirugía de intervalo para pacientes con apendicitis perforada, ¿no? Dentro de sus recomendaciones, para resumir, básicamente la guía se recomienda el manejo no quirúrgico con antibióticos, y si está disponible, drenaje percutáneo para apendicitis complicada con una superior apendicular en lugares donde la experiencia de la laparoscópica no está disponible. Y el tratamiento quirúrgico de la apendicitis con flemón o absceso es una alternativa segura al tratamiento no quirúrgico en manos experimentadas y puede estar asociado con tiempos de obtención más corto, con menor necesidad de reingresos y menor intervenciones adicionales. Y finalmente se recomienda el abordaje laparoscópico como tratamiento de elección para pacientes con apendicitis complicada, con flemón o absceso, en donde existe experiencia laparoscópica avanzada, con un umbral bajo de conversión. Eso es lo que dice la guía de 2020. Bueno, básicamente eso sería un resumen de toda esta revisión de este tema, ¿no? No sé si habrá algunas preguntas, algunas dudas.